Están nuevamente en esta semana para trabajar con medidas de tendencia central para datos agrupados. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son medidas estadísticas que resumen en un solo dato un conjunto de datos. Dentro de las medidas de tendencia central tenemos la medida aritmética, es lo mismo que decir el promedio, ¿sí? Es la fórmula que vamos a usar. Tenemos la mediana, es aquel dato que tiene la propiedad de dividir al conjunto en dos partes iguales. Esto es la fórmula que vamos a utilizar. Luego tenemos la moda. La moda es el número que más se repite, ¿no? Tenemos la fórmula a usar. Son fórmulas sencillas. Ahora, para poder trabajar con estas medidas de tendencia, ¿sí? Obviamente tenemos que trabajar con una tabla de distribución de frecuencias. En esta tabla de distribución de frecuencias nos va a dar un extracto de la información de estos datos, y cuando ya tenemos esos datos, recién podemos utilizar las medidas de tendencia central, o sea, todas esas tres, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. En la siguiente tabla se expresan los salarios por hora de 56 empleados. Nos están dando la tabla de las 5 categorías de los empleados. Lo primero que tenemos que hacer es completar la tabla. Fíjense ustedes acá, tenemos la misma tabla, bueno, le he cambiado a otro formato. La categoría, el salario y número de empleados, que es FI, ya tenemos, nos está dando la tabla. Hemos aumentado estas tres columnas, ¿ve? Marca de clase, frecuencia absoluta acumulada y multiplicación de marca de clase por frecuencia absoluta. Muy bien. ¿De dónde sale el XY? Ustedes se dan cuenta acá. Sumas 10 más 30 entre 2, 20. 30 más 50 entre 2, 40. De esa manera nos está dando para cada marca de clase, ¿sí? Frecuencia absoluta. Nos están dando ya los valores. Simplemente hemos colocado y hemos sumado 56. Frecuencia absoluta acumulada. ¿De dónde salen estos valores? El primer valor se coloca lo mismo, 12. El segundo valor se coloca la sumatoria, 12 más 18, 20, ¿ve? 12 más 18, perdón, 30. El siguiente, 30 más 12, 42, ¿ve? 30 más 12, 42. Se le conoce como la ley del serrucho, va trabajando así, ¿ve? 18 más 30, ahora 30 más 12, 20, 42. 42 más 8, 50. 50 más 6, 56. Total debe coincidirnos acá. Y XY por FI es la multiplicación. XY, ¿cuánto vale? 20 por 12, 240. 40 por 30, 720. ¿Sí? Y la sumatoria es 2920. Muy bien. Ya tenemos los valores en la tabla. Ahora trabajamos haciendo la media aritmética. Esto es la fórmula que vamos a usar. Tenemos los valores que significa cada uno. Y cambiamos acá. Dice, la media aritmética o el promedio es igual a la sumatoria de XY por FI. ¿Cuánto es? 2920, perdón. Entre N. N, ¿cuánto es? El total de datos. ¿Cuál es el total de datos? 56. Ya tenemos, dividiendo, tenemos 52,14. Ya hemos hallado la media aritmética. Ahora hallamos la mediana. Esto es la fórmula a usar. No olvides que dice la mediana, se busca el valor de la posición N entre 2 en la frecuencia absoluta. ¿Ah? Primero buscamos la posición. N entre 2. ¿Cuánto vale N? Ya sabemos que N vale, ¿cuánto? 56. Entre 2, 28. Muy bien. Entonces, en la tabla de frecuencia absoluta, buscamos el número 28. Si nos damos cuenta, no hay ninguno que coincide. A veces va a coincidir. Mayormente no coincide. Entonces, buscamos un número que sea mayor a 28, pero cerca. En este caso sería 30. Ustedes me pueden decir, entonces puedo colocarlo 42, puedo colocar 50. Es mayor, está bien, es mayor, pero es demasiado alejado al número que estoy buscando, ¿no? En este caso el número más próximo es 30. Muy bien, ahora si ustedes dan cuenta de la frecuencia absoluta acumulada, 30, el intervalo es 13, 50, ¿ve? 30, 50, perdón, 30, 50. Entonces la clase mediana es 30, 50. Hacemos la fórmula, reemplazamos límite inferior es el límite más bajo de la línea, en este caso 30, más WM, WM ancho de clase media. Ancho de clase media se saca restando, 50 menos 30, ¿cuánto me da? 20, y está colocándose 20, ¿ve? ¿Sí? Luego, N entre 2 ya sabemos que es 28, menos FI menos 1, ¿cuánto vale FI? 30. El número anterior a FI, 12, y este colocó 12. Menos entre FI, FI es FI, 18. No confundamos minúscula con F mayúscula, este es el acumulado. Rehaciendo las operaciones, 28 menos 12, 16, 16 entre 8, 0,89 por 20, 17,8. Y 17,8 más 30 tenemos 47,8. Entonces, la mediana es 47,8. ¿Cómo me doy cuenta si está bien? Tiene que estar en este rango, ¿ve?
Entre 30 y 50 se encuentra 47,8. Muy bien, ahora hallamos la moda. Muy bien, la fórmula colocamos. Dice, la moda se busca en la frecuencia absoluta el número mayor. En la frecuencia absoluta, ¿cuál es el número más alto? 18. Entonces, ya encontré el valor para la moda. Muy bien, realizamos la fórmula. 30, ya sabemos que es el límite inferior, más BWO, ya sabemos que es el ancho de clase, que es 20. Igual, FI menos 1, FI, ¿cuánto vale? 18. El número anterior a 18, ¿cuánto es? 12. Por eso estamos colocando FI menos 1, 12. Luego, igual acá, FI menos 1, ¿sí? Menos FI, que es lo mismo de arriba, más FI, ¿cuánto vale? 18. 18. Y FI más 1, 18. El número que sigue es 12. ¿Cuánto es? Igual 12, coincide, ¿no? Hacemos las operaciones. 18 menos 12, 6. 18 menos 12, 6. 18 menos 12 también 6. 6 entre 12, luego dividimos 0,5, 0,5 por 20, tenemos 10. 10 más 30, 40. Entonces, la moda de esta tabla es 40. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado de realizar las operaciones de las medidas de tendencia central.